Del conocimiento a la sabiduría. Hoy quiero compartir con vosotros un camino que creo que me parece vital, que entendamos cómo ocurre y aprovecho a compartirlo en un contexto de algo muy bonito que me está ocurriendo ahora, que es que me acaban de dar por fin un diploma de experta en mindfulness, gestión emocional y psicología positiva. Y reflexionaba yo, es que ahora que tengo el diploma sé más de esto que en los últimos meses que me estaba sacando. Bueno, pues de todo esto voy a hablar. ¿Y en qué contexto me ha salido esto del conocimiento y la sabiduría? Bueno, pues os quiero contar una pequeña historia de una persona a la que admiro mucho. Es un compañero de profesión, él es americano y vive en Ámsterdam actualmente, y del que aprendí estos conceptos de conocimiento, comprensión y sabiduría. Y es que cuando somos pequeños, normalmente hasta los 7 años, aunque puede ocurrir un poquito antes o un poquito después, pero hasta los 7 años somos esponjas. O sea, si tenéis niños a vuestro alrededor, es impresionante cómo van cogiendo datos y datos y datos y datos. Y a nivel cognitivo nos vamos desarrollando un poquito más y, como os decía, a partir de los 7 o 8 años somos capaces de ya procesar esa información, y ya no solo nos vale coger los datos, sino que toda esa información la vamos cuestionando. Y es como, pues nos pasa pues como con Santa Claus, ¿no? Con Papá Noel, o con el lenchero, o con el ratoncito Pérez. Y ¿cómo es posible que esto, a mí me han contado que no se puede estar en 2 sitios a la vez, y cómo es que las personas no vuelan, y que el reino no vuela, y cómo es posible que ahora vaya volando? Tenemos tantos datos que antes nos lo creíamos sin más, y ahora empezamos a procesar y a cuestionarnos cosas. Y eso ya es la comprensión. Los datos no los aceptamos porque sí, sino que empezamos a filtrar las cosas en función de una capacidad diferente que surge, normalmente eso a los 7 años, y poco a poco de esa comprensión y de nuestras propias experiencias aparece ya poco a poco, normalmente en la adolescencia, empieza a surgir, no digo que todo el mundo sea sabio, pero empieza a surgir la sabiduría, que es la capacidad de tú crear nuevo conocimiento a través de tus experiencias, de lo que vas aprendiendo, etc. Que es algo que no acaba en la adolescencia, obviamente. A medida que cumples los 20, los 30, los 40, los 50, los 60, vamos recibiendo más datos, vamos procesando más información, vamos teniendo más vivencias, con lo que somos capaces de sacar nuevos datos con nuestras propias vivencias. ¿A qué viene todo esto? Bueno, pues yo me planteaba todo el tema de la titulitis, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad en la que se valora muchísimo, tengo este título, tengo este otro título, etc. Y yo me planteaba incluso con el canal de YouTube o el canal de Instagram, digo, jolín, ahora puedo poner que aparte del título del Instituto del HeartMath, del título para sanitarios que tengo para la gestión del HeartMath, de la coherencia cardíaca, ahora puedo poner efectivamente título de experta en mindfulness, psicología positiva y gestión emocional. ¿Qué tengo ahora gracias a este curso? Pues sin duda puedo decirte que tengo muchísimos más datos, mucha más información, mucha más capacidad de poner en palabras algo que para mí ha sido clave. Durante 20 años llevo experimentando una serie de principios que ya venía practicando, y ahora digo, vale, ahora tengo más datos que, junto con la comprensión y mi experiencia, creo que aportan mucho más a las personas. ¿Por qué digo que puede ser un reto esto de la titulitis? ¿Qué aportaría? Y ahí dejo la pregunta para que reflexionéis. ¿Qué aportaría una persona que se ha sacado el título pero que no ha experimentado o que no utiliza el mindfulness o la gestión emocional o el coaching de fortalezas, por ejemplo, que no utiliza eso, o que no en su propia vida, no hacia otras personas, sino en ellos mismos, decir, pues a mí esto no me sirve para nada? Ahí es donde creo que está el riesgo de la titulitis. O al revés, personas que sin tener datos simplemente viven de la experiencia, pues yo creo que, simplemente con una comprensión mucho más limitada, porque solo se están basando en la experiencia o la comprensión de su vivencia, sin seguir metiendo datos. Qué bonito, creo que hoy en día, es poder ampliar un poquito mirada y decir, tengo la oportunidad o la responsabilidad individual de, por un lado, seguir metiendo datos, que creo que es lo que ahora
hacemos cada vez menos, solo escuchamos una cara de la información, tenemos más acceso que nunca a información, pero solo escuchamos, bueno, en los grandes temas, ¿no? Pues los últimos 4 años que hemos vivido, de política, de religión, solo nos quedamos con un aspecto, leemos cada vez menos, o miramos solo un tipo de telediario, estoy hablando de lo que sea, ¿no? O con un tipo de amigos, etcétera, y no hacemos el trabajo de reflexionar y yo esto cómo lo vivo. Es decir, si he oído que una persona opina esto, ya me quedo con esto. ¿Y realmente yo qué opino de esto? Tan peligroso me parece decir, pues yo lo vivo así, punto, como quedarme con un dato que alguien me da porque esto es así y ya está. Y por eso me parece tan bonito entender que el conocimiento se convierte en comprensión cuando yo soy capaz de retarme a mí mismo sobre si esos datos son así o no son así, empezar a cuestionarme la existencia con cómo es y ser capaz de emitir una opinión siempre con, como digo yo, me acojo al derecho a cambiar de opinión en cuanto tenga más datos. Pero darme cuenta que todo ese continuo de información es algo que va evolucionando a medida que yo voy evolucionando con mi capacidad de usar la lógica, de seguir aprendiendo y de emitir mis propias opiniones, ¿no? Y todo es en un contexto, bueno, pues como os decía, que ha sido un proceso muy bonito en este camino de vivir desde dentro. No voy a decir que descubrir una nueva herramienta, porque ya la conocía, pero efectivamente de tener todavía más datos, de poner en palabras una experiencia que yo ya había vivido, como es la meditación, el famoso intervalo que os iré contando, qué es el mindfulness, qué es la psicología positiva, que es centrarnos, no porque no existan mis sombras o lo que se me da mal, pero sí la psicología positiva es poner el foco en precisamente lo que se me da bien para potenciar lo que se me da bien, sin negar lo que se me da mal, pero sí aprovechar aquello que se me da bien para potenciarlo, ¿vale? En vez de, vamos a decir, gastar mucha energía en lo que no se me da tan bien. Y algo tan importante como la gestión emocional, que queda muy bonito en la película del revés, es decir, el miedo tiene su espacio, la tristeza tiene su espacio, pero en el momento, cuando yo estoy triste, qué fácil es decir, venga, me voy a hacer algo porque no lo quiero sentir, ¿no? Pues son herramientas que efectivamente están muy bien y aprender a compartir con el resto de personas pues esta parte de gestión emocional, cómo aprender a vivir ese intervalo de entre un estímulo y una respuesta, sí, claro, pero yo siempre respondo en piloto automático, pero lo que el verdadero regalo de esa respuesta, ser capaz de descubrir que efectivamente hay un intervalo, pero que solo está en este momento, ahora, en este presente, y que normalmente nos quedamos súper identificados con lo que está pasando por mi cabeza, que la cabeza, para que os hagáis a la idea, un resumen maravilloso de lo que ocurre en nuestra cabeza, es como si fuera nuestra mente Internet. Y fuerais capaces, estuvierais mirando en la pantalla y están pasando miles de pantallas de lo que aparece en Google, ¿no? Un montón de cosas. Y dices, pero tengo la capacidad de pararlo cuando quiero y puedo poner en el buscador, o sea, un paisaje de un bosque maravilloso, en vez de estar con 1000 anuncios que me vengan, o 1000 frases, o 1000 pensamientos, o 1000 correos. Pero desde luego yo no soy Internet. Pues con la mente pasa lo mismo, estamos continuamente con ideas, con pensamientos, pero ¿puedo hacer un esfuerzo de darme cuenta que puedo echarme hacia atrás y decir, todo esto está ocurriendo en mi cabeza, pero yo no soy eso? Pues eso va por ahí, el ser capaz de parar y convertirme en el observador. De todo esto seguiremos hablando. Es posible que cambie ahora que tengo el título de experto en mindfulness y psicología positiva, etcétera, y de gestión emocional. Y igual pongo ahora en la bio que tengo el título por si a alguien le da un poquito más confianza, porque entiendo este concepto de titulitis y que a la gente le dé confianza decir, bueno, pues esta persona sabe de lo que habla, pero creo sinceramente que sé de lo que hablo. No tanto porque ahora, después de este curso de 500 horas, que han sido muchas horas y que seguiré aprendiendo, sino porque son 20 años de práctica y de vivencia en mi vida y que lo practico.
porque como te decía antes, ¿de qué me sirve a mí poder decir que tengo el título si yo luego no lo uso en mi vida? Creo que estamos rodeados de expertos o que dicen ser expertos en muchas cosas, pero que luego no lo aplican. Por eso yo me autodefino como antigurú, porque para mí el mayor gurú lo vas a encontrar dentro, y no quiero que te fíes precisamente de lo que yo te digo, sino quiero que practiques lo que yo sugiero, y eso te convierte en ese practicante de conocimiento, comprensión y sabiduría. Primero te voy a dar voy a ir siempre compartiendo una serie de datos que van a ser el conocimiento y la práctica de las herramientas que yo voy a compartir contigo van a ser lo que te va a permitir comprender en tu propia experiencia si es algo que te sirve o no. Y luego tú lo vas a filtrar a través de tu experiencia, a través de tu vivencia, a través de tu día a día, y eso lo vas a poder, iba a decir vomitar, lo vas a poder compartir de una manera completamente diferente, con un filtro que solo tú lo puedes dar, que te puede ayudar a vivir, al final, lo que queremos todos, vivir mejor, vivir en paz y con mejor calidad de vida. Y eso incluye, desde mi punto de vista, también incluye ser capaces de vivir también los momentos que no son tan agradables, no taparlos, sino vivirlos. Y eso es parte de la gestión emocional. Y también incluye ser capaz de observarnos cuando la cabeza o la mente no está siendo tan agradable, y también incluye ser capaz de descubrir nuestras fortalezas, nuestras sombras, etc. Y desde luego esa parte de responsabilidad individual, de ser capaz de añadir datos y seguir aprendiendo. Y ahí creo que a veces esta sociedad, creo que compartí un pequeño vídeo el otro día que decía Antonio Gala, que me parecía brutal, fue realmente cañero, y es que cada vez somos más vagos y nos quedamos como con, bueno, lo que ha dicho este y ya está. No te quedes con nada de lo que yo te digo y haz la prueba de ver si te vale o no te vale. Porque esto va a ser, obviamente, hay una subjetividad enorme en lo que yo te doy, hay una serie de datos, pero siempre lo voy a filtrar a través de mis creencias, de mis vivencias y de mi experiencia. Por eso nunca te voy a decir, o me voy a definir siempre como antigurú, ¿vale? Así que me quedo con estos 2 puntos, el concepto tan bonito que aprendí de este gran filósofo: conocimiento, comprensión y sabiduría. No se puede llegar, yo creo, que a esa sabiduría sin la experiencia, sin la práctica y sin los datos. Y algunos pecamos de tener demasiado dato y menos experiencia, y otros pecamos más de quedarnos con mucha experiencia y nos quedamos más en lo vago de los datos. Ya me contarás en comentarios por dónde caes tú, qué es lo que más te gusta, si quedarte con la experiencia y me cuesta más leer, me cuesta más formarme, o si eres de los yo soy de mucho formarme, pero me cuesta luego practicarlo. Pues ahí has descubierto un talento, ahí has descubierto alguna de tus sombras y ya sabes dónde puedes ir poniendo el foco. Un placer, muchas gracias a todos por las felicitaciones. Para mí es un puntito más, un pasito más para seguir compartiendo aquí con todos vosotros un camino que es sin duda el de este despertar, el de ir aprendiendo a vivir de una manera mucho más consciente, que para mí desde luego es un camino que incluye 1000 veces más de plenitud. Si no lo has visto, te recomiendo el del +100 -100. Es un camino lleno de apertura, de mucha más vivencia, no de nada raro, sino de la vida y de la cotidianidad, que hasta sacar el lavavajillas se puede convertir en algo mucho más bonito si lo hacemos desde el presente y desde la pura presencia. Un besito y seguimos compartiendo. Adiós.